segunda parte, enseñanza. Bueno, ya habiendo visto la confianza que podemos tener en las escrituras, podemos ir y aprender de las escrituras, ya lo que nos enseñan. En este caso con Santiago. Para mí es como una necesidad que cuando estudio la Biblia haga yo esos dos pasos. Primero, estar seguro de que lo que leo es, por eso trato de estudiar inclusive en el idioma original para ver que la traducción sea exacta, estudiar todo lo que habla de un tema, todo lo que habla de un libro, para estar seguro de que es lo que estoy estudiando, y con base a que tengo ya la confianza y la certeza de que sí estamos ante la palabra de Dios y no palabra de hombres, entonces puedo proceder a escuchar lo que Dios nos está diciendo. Miremos pues la carta de Santiago, los temas más importantes. Conversión, Son estos temas los que podríamos decir que la carta de Santiago gira en torno a ellos. 1. La fe. 2. La soberanía. 3. La batalla. 4. La palabra. 5. El corazón. 6. La sabiduría. 7. El amor. Se empieza hablando algo sobre la fe, sobre la soberanía de Dios gobernando todas las circunstancias, sobre lo que es la batalla espiritual, lo importante de la palabra de Dios, el lugar que tiene el corazón, nuestra relación con Dios, lo que es la sabiduría que Dios nos puede otorgar, y por último el amor. Empieza con la fe y terminaríamos con el amor. Además de eso, nombra un octavo tema. Los tiempos finales. Habla acerca de los tiempos finales, igual que vimos en Pablo y en Pedro. 1. La fe. Entonces, miremos qué dice sobre la fe. Hermanos míos, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De modo que si alguno dice tener la fe sin obras y nada más, ¿podrá tal fe salvarlo? Pues otro le dirá, 2 puntos. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola? 2 puntos. Es bien curioso que Santiago usa las mismas expresiones que los protestantes enseñaron. Tenían razón en que era la fe sin obras. Ellos, una de las 5 cosas que ellos recalcan son la fe sola, la Biblia sola, la gracia sola y otras más. En la práctica de la Biblia sola no fue tan cierto, porque se apoyaron mucho en lo que San Agustín también dijo y se copiaron de lo que habían hablado unos anteriores como Hus y Wycliffe. Entonces no fue tan pura lo de la Biblia sola. Y lo de la fe sola, claramente la Biblia dice, cuidado, ¿qué clase de fe? Fe sin obras, esa es muerta en sí misma y no puede salvarlo. Entonces los que defienden, yo tengo la fe y es sin obras, ellos ya saben que no se van a salvar. Y otra persona dice, va a decirle, venga, usted tiene fe, yo tengo obras, muéstreme. Porque si cree en Dios, eso no es nada. Creer en él, eso hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces dice, ¿quiere saber que el hombre es justificado por las obras y no por la fe sola? Y hace la pregunta y miremos las respuestas. 1. ¿Acaso no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ven que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se hizo plenamente efectiva por las obras? Y así fue cumplida la escritura que dice, 2 puntos, Abraham creyó a Dios y le fue contabilizado para justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, aquel que confronta a este que habla de la fe sin obras y se quedó ahí, le dice, mire la historia de Abraham. Sí, a él se le había dicho que creía y le iba a ser contabilizado para justicia. Pero
Eso no tuvo cumplimiento, sino cuando le tocó el turno de ser probado en su fe, de ofrézcame a su hijo, y fue capaz de hacerlo. Entonces, la fe actuó juntamente con sus obras, no se quedó en teoría, yo creo, yo creo, yo creo, Jesús hizo toda la obra y yo no hice nada, que es más o menos lo que enseñaron los protestantes y lo que enseñan hoy por hoy. Yo creo, y al resto Dios que haga todo lo demás, y me dé todo lo que yo le pido. Y dice, la fe se hizo plenamente efectiva fue por las obras. 2. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Pone un segundo ejemplo de Rahab, que fue una de las antecesoras de Jesús, ¿no? Jesús nació de esa línea, de un hijo de Rahab en adelante. Ella simplemente le creyó a Dios y de que iba a destruir, todo el pueblo sabía, todos los del pueblo de ella, los de Jericó, sabían que Dios estaba ahí y que los iban a destruir. Sin embargo, se endurecieron a seguir en la pelea. Ella decidió cambiar de bando. No como la fe de hoy, que dicen yo quiero esto, y Dios puede decir no, yo no quiero dárselo, pero yo me quedo peleando hasta tratar de torcerle el brazo a Dios para que me dé lo que yo quiero. Lo que hizo Rahab fue lo contrario. Cuando vio que estaba con el bando contrario y no con el de ella, no se puso a torcerle el brazo a Dios porque le creo y le creo y le creo, entonces tiene que darme lo que yo digo y cambiar, sino que ella se cambió para el lado de Dios. Ojalá así sea nuestra respuesta de fe siempre, ¿no? Que cuando veamos que Dios tiene otro plan distinto al mío, yo me agache y me vaya para el de Él y actúe conforme a ese de Él y no conforme al mío. Entonces, entiende pues, hombre vano, que la fe sin obras es estéril, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La Reina Valera no traduce la palabra estéril, traduce otra vez muerta, repite varias veces la palabra muerta, pero en el idioma original es estéril, o sea, no tiene ningún fruto, no produce, no lleva a nada. El tener solo la primera fe no lleva a nada. Lutero decía era que Santiago escribió de una vez para refutar a Pablo porque hablaba de la fe sin obras, pero eso no es cierto. Primero se escribió la carta de Santiago muchos años antes. Parece que inclusive para esa fecha ni siquiera Pablo se había convertido y ya ellos tenían clara la doctrina de la fe sin obras para la conversión gratis, pero Santiago lo que hace es sacudirlos y decirles eso no es suficiente, ya tuvieron la primera, sí, pues ahora entonces empiecen a andar a la segunda, a una fe con obras. Que es la preciosa, ¿no? Que es la fe preciosa. Es muy impactante, mientras que aquí a la fe inicial la llama estéril o muerta. Pedro a la fe que ya ha sido pasada por la prueba y ha pasado el examen la llama preciosa. Y finalmente dice la palabra que es esa la que pasa el examen, la que va a ser allá en alabanza y gloria cuando venga el Señor Jesucristo. Bueno, aquí también Santiago entonces está reforzando lo mismo. A esos cristianos que ya tienen lo primero les dice, ojo, así no es la cosa. Usted, si usted cree que con la fe es una obra está bien, dice usted es un hombre vano. La palabra vano, en el idioma también original hay varias palabras que traducen distintas, son distintas y traducen como vano en español. En este caso significa hueco, vacío. Entonces, enseguida dice que es como el cuerpo sin espíritu. El cuerpo es lo que está por fuera, la cáscara, el cascarón, y el espíritu es lo que está por dentro. Entonces el cascarón, si no tiene espíritu, aunque tenga el cuerpo, ya se fue el alma, ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Está poniendo una parábola muy clara. La fe sin obras es el cascarón, el cuerpo de la fe. Pero la fe con obras es el espíritu de la fe. Ahora recordemos que aquí no está él hablando de las obras de la ley, que algunos pelean contra este pasaje, peleando contra la palabra de Dios por no agachar la cabeza para que Dios les explique, les aclare y les muestre de qué se trata. La obra de Abraham de ofrecer al hijo, ¿qué tenía que ver con las obras de la ley? O la de Rahab traicionando su propio país. El asunto es que una cosa son las obras de ley y otra cosa son las obras de fe. Una cosa es la obediencia moral y la obediencia religiosa y otra cosa es la obediencia de fe. La obediencia moral se está
poniendo a prueba qué tan bueno o malo soy yo. No mate, no robe. Esa es la obediencia de la ley. O religiosa, vaya al templo, dé su diezmo, cumpla cosas. Esa es una obediencia que no sirve para nada y que él dice que no es lo que Dios quiere. Pero la obediencia de fe no está poniendo a prueba qué tan bueno o malo soy yo, sino qué tan bueno o malo es Dios. O más bien, qué tan bueno o malo creo yo que es Dios. Pedirme que ofrezca a mi hijo, eso estaba poniendo a prueba que mi moral no tenía nada que ver con obediencia moral. O mi religión, no, estaba poniendo a prueba mi fe. Le creo a Dios que Él sabrá por qué decide que yo tengo que entregar a mi hijo. Y esos tipos de órdenes son las que Dios quiere y que busca. La de Rahab fue igual. Dios dice que va a destruir mi país. Le creo, entonces yo me pliego para Él y me cambio de bando. Porque yo estoy con Él y no conmigo. Y no con lo mío, no con, no con mis propios intereses, no con lo que me preocupa a mí o quiero yo. Entonces le creo a Dios que Él es bueno y por tanto le obedezco hasta el final. Entonces, en esta parábola yo lo comparo mucho con el fruto del café. Si uno recoge el fruto del café, tiene por dentro la pepa y por fuera la pulpa. Lo que sirve para producir café es la pepa, no la pulpa. Es lo de adentro, como aquí dice que el cuerpo de afuera es muerto, el espíritu es lo que está vivo, la fe sin obras, que es el cuerpo de la fe, está muerta, y la fe con obras, que es la del espíritu de la fe, es la que sirve. Si verdaderamente yo le creo, me muevo en lo que Él me ordene, lo que Él me diga cuando me lo diga, porque le creo a Dios. Eso es la parábola que Él está planteando aquí. Y eso me acuerda de los cafeteros aquí en nuestro país, en Colombia, que llaman café vano, cuando la broca, que es como un gusanito, se mete en las pepas del café y se come la pepa. Deja la pulpa hueca. Y entonces llaman a esa pulpa hueca un café vano. Ellos apenas lo recogen, lo echan en un balde con agua y los cafés que no tienen ya la pepa flotan inmediatamente las bolas del café. Y entonces esas las botan, no sirven para nada y dejan solo las que sí tienen todavía pepa, que la broca no ha cogido. Y es lo mismo que está diciendo, usted es un hombre vano cuando tiene lo de afuera, pero lo de adentro no lo tiene. Con que creyó que Jesús había muerto en la cruz, que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, creyó en la palabra de Jesús, pero en la práctica, cuando ya va a pedirle cosas concretas, no le interesa hacer caso y obedecer, aun si eso perjudicara mi vida, mi familia, los míos, como el caso de Abraham y de Rahab. Nosotros aguardamos en un espíritu de fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Eso lo dice Pablo en Gálatas, su primera carta. Claramente está citando a Santiago. O sea, Pablo no está contradiciendo a Santiago, sino apoyándose. Después de que demostró en los primeros capítulos de Gálatas que la fe sin obras de la ley es lo único que sirve, que las obras de la ley no sirven para nada, luego termina diciendo, bueno, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? A partir de ahora, para que nos llegue la justicia, porque estamos aguardando la esperanza de la justicia. Dice, nosotros la aguardamos en un espíritu de fe, que decíamos que la traducción de la Reina Valera está muy mala, aguardamos por el espíritu, en el espíritu por fe, algo así dicen, pero en el griego es en un espíritu de fe. O sea, está citando la misma parábola de Santiago. No estamos en el cuerpo de la fe, sino en el espíritu de la fe, o sea, en la fe con obras. Es la forma, cómo aguardamos entonces a partir de que el derecho de que ya somos cristianos, esa esperanza de la justicia en un espíritu de fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra. Entonces vuelve a repetir la fe que obra, por el amor. Por el amor de Dios a mí, yo me arriesgo a creerle en la que me ordene. Si me dice venda todo lo que tiene y déselo a los pobres, si me dice pierda su trabajo y se va a servirme a mí y de qué vivo yo, no importa, usted sígame. Ese tipo de órdenes que me lo prueban a uno y lo dejan a uno en el aire, o está apoyado en Dios. Esa es la fe de la que trata entonces el apóstol Santiago en su carta. 2. La soberanía. Parte de la fe es el reconocer la soberanía, y así empieza Santiago en su carta. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esta frase en realidad está como la conclusión de dos grandes puntos que acababa de mencionar antes, pero como es la conclusión yo la puse de primera, porque es bien importante entender con qué Dios estamos relacionándonos. Él dice, Dios no tiene ni mudanza ni sombra de variación. Y si me hizo nacer por la palabra, me hizo en el momento de la conversión, para que allá en el tiempo final yo sea primicia de sus criaturas, ¿qué sucederá en la mitad de camino? O sea, desde el día que me convertí hasta mi muerte, ¿qué va a pasar con Dios, conmigo? Él no cambia. Entonces, si su interés era llevarme a eso, a ser primicia de sus criaturas, a ser un hijo de Dios, entonces, y si me hizo nacer, hizo todo lo que sea para que yo naciera de verdad, y me va a llevar a eso, por el camino todo lo que haga tiene que ver con ese mismo propósito que tiene conmigo, de llevarme a ser primicia de sus criaturas. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Cuando habla de la luz, es que no hay nada tapado, nada motivo oculto, escondido, una intención doble que Él juegue con eso. No, Él cuando dice algo lo es, así es Él. Y entonces, la conclusión es que entonces tranquilos, toda buena dádiva y todo en perfecto descienden es de Él. De Él no va a descender algo que no sea perfecto y que no sea bueno. Y esa palabra buena dádiva es lo mismo que usaba Jesús, que dice eso, pídanle que él solamente le va a dar buenas dádivas. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le pidan? Buenas dádivas a los que le pidan. Pero ¿cuáles son esas buenas dádivas? Como les decía, Santiago siempre lo que hace es ampliar y aclarar lo que Jesús había dicho para que no quedara mal entendido. Y entonces miremos cuál es lo que él llama la buena dádiva y el don perfecto de parte de Dios. 1. Por tanto, cuando estén en diversas pruebas, ténganlas por sumo gozo, sabiendo que lo aprobado de su fe produce paciencia. Y si la paciencia tiene su obra completa, serán maduros y completos sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la primera cosa son las pruebas, las aflicciones. Es el primer regalo de Dios, el primer don perfecto de Dios. Entonces que entendamos eso. Por eso es que Santiago dice, entonces téngalas por sumo gozo. Lo máximo que me puede recibir yo en mi vida es que me vengan circunstancias duras y malas, que me traten mal, que me hagan injustamente. Eso es lo que él dice, téngalo como sumo gozo, porque va a probar su fe. Y eso ha probado su fe, lo que sea capaz de pasar el examen, porque siempre nuestra fe, como decía Pedro, es como un pedazo de oro sacado de la mina que todavía tiene mucha escoria. Creemos que tenemos mucha fe, pero espere que pase por el fuego a ver cuánto queda. Como le pasó a Moisés. A los 40 años no soy hijo de la hija del faraón, yo soy judío, renunció a todo, pagó el precio, no quiso tesoros, no quiso deleites y le tocó salir huyendo. Su fe no la aguantó para más. 40 años después, tratado, con el tiempo la fe, él ya ni creía en nada. Dice, es que yo quién soy, a mí no me creen, yo que no sé ni hablar, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a hacer para que me crean? Entonces él estaba en una incredulidad total respecto a sí mismo. Pero esa gotica de fe que le quedó solamente en Dios fue suficiente para hacer maravillas como nadie más ha hecho. Entonces lo que es el pedazo de fe que hace aprobada, la que me produce paciencia, aguante, resistencia, es la misma palabra que traduce como perseverancia, el que persevere hasta el fin. Eso lo va uno fortaleciendo para la realidad de Dios y la realidad de la salvación se vuelva mucho más cierta en nuestro corazón. Y si la paciencia tiene su obra completa, o sea, se ha logrado llegar hasta lo pleno que Dios quería formar a través de la prueba, ustedes van a ser maduros o van a llegar a la madurez y van a quedar completos sin que les falte cosa alguna. Y eso lo aprendíamos también con Pedro cuando decía que nadie me puede hacer daño si yo estoy haciendo el bien. Aunque me estén afligiendo, maltratando, persiguiendo, no hace daño. Cuando uno tiene una prueba y una aflicción, hay dos posibilidades. O quedo con un daño, con una lesión, con un trauma, o quedo más maduro que antes, con más gozo, con más victoria, con más resistencia.
Si estoy en el Espíritu, va a resultar eso, de quedar más completo, sin que me falte cosa alguna. Cada prueba tiene un propósito. Algunos creen que las aflicciones son por algo, por qué, y no un para qué. Un por qué es porque como yo cometí un pecado, como yo hice algo, entonces me llega la aflicción. Pero no, Dios estaba pensando, dice en Hebreos, es para que participemos de su santidad. Aquí también dice, es para que lleguemos a tener la madurez, estemos completos y que me falte cosa alguna de lo que Él tenía diseñado para esta prueba. Cada prueba tiene un regalo extra que me va a dar. El asunto es creerle con sumo gozo y aguante y va a resultar. Va a completarse eso que Él quería en la prueba. Y luego dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, o sea, no entiende qué está pasando, por qué está pasando, pídala. Y Él le va a explicar por qué Dios quiso y creyó que la prueba era lo mejor. Y le va a dar mucha sabiduría, la que necesite, para que le quede claro. No le quede la menor duda. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Recordemos que eso arrastrado por el viento dice que es viento de toda doctrina. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El problema está con la palabra dudar, que la traducción no es la más acertada aquí. Porque es lo que hacen hoy en día. Pida que le va a dar un carro, pida que le va a dar, que lo va a sanar, y ya, y no dude nada, crea, como si me tocara hacer fuerza. La fe es una cosa salida de sí mismo, sino una cosa que Él es el autor de la fe. Él genera en mí la fe. Y no es hacer fuerza. El dudar aquí más bien significa es como que no vacilar entre si esa prueba vino de Dios o vino de este tipo que me tiene rabia, es que mi esposa que me trató mal, o es que no tengo el empleo, o es que perdí la plata, o es que estoy enfermo. Entonces, si yo le echo la culpa a personas, a las circunstancias, al diablo o a mí mismo, en ese momento estoy dudando. Eso es lo que quiere decir ese término. O sea, tengo que tener claridad, vino de Dios y solo de Dios. Todo lo que a mí me pase viene de Él. Pero si en un momento dado me enojo con la persona, me pongo angustiado y desesperado por la situación, entonces yo ya estoy diciendo, no fue todo de Dios, sino que también las circunstancias me vienen a aplastar la vida. Y en ese momento no va a recibir nada. Entonces mientras que yo le diga, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto? No me va a decir nada. Pero cuando yo acepto su voluntad, ya le puedo tener la libertad de preguntarle, ¿por qué, Señor? Ya sé que eso es lo que tú quieres, quiero saber por qué quieres formar con esto, y entonces Él me va diciendo y me va enseñando, y cuando termine la obra completa, voy a tener claridad del regalo que fue, el más grande regalo que fue esa prueba, y con mayor razón tendré sumo gozo. Pero hay un segundo punto cuando está hablando de todo lo que desciende de lo alto. Por tanto, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En que será de la clase alta. Pero el que es rico en su humillación. En que bajará de estrato. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Todavía no es el punto 2, es parte del 1, esto que se me olvidó. Dice claramente, si a usted le tocó en la tierra ser pobre, gloríese en ser pobre, porque usted cuando llegue allá va a ser levantado a ser de la clase más alta. Pero si usted es rico, gloríese en que va a ser humillado, en que cuando llegue al cielo, todo eso que lo hacía diferente del otro, porque soy más exitoso, porque me he visto mejor, porque tengo más cosas, más comodidades, van a quedar en las mismas que antes que el otro, y no va a tener nada. Como dice ahí, cuando llega el sol con calor abrasador, se seca la hierba y la flor se cae. Y la flor, decíamos que era los logros que el hombre hace aquí en la tierra, todos sus logros. Entonces el día que llega al cielo, nada de eso le cuenta. No va a ser tenido en cuenta si usted haya sido el hombre más exitoso y más erudito, o más políticamente importante o económicamente haya logrado lo que sea, no tiene nada. Se va a marchitar en todo. Sus empresas, todo lo que tenía lo perderá. Va a llegar con lo que haya hecho para el Señor. Si no lo ha hecho, para afuera. Y si realmente ha servido al Señor como debe ser, por eso es que Pablo le dice a Timoteo que entonces más bien haga riquezas para la vida venidera. O sea, ¿cómo? Siendo rico en buenas obras, en generosidad, en repartir, en compartir. Entre más lo haga,
más va medio empatando con el pobre, que es lo único que puede uno hacer para empatar con el que le tocó vivir en clase pobre, es dar, 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 dar. Ahora sí, el punto 2. Por tanto, es bienaventurado el varón que soporta las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el deseo, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, aquí está dando entonces dos puntos grandes respecto a la que viene de parte de Dios como buena dádiva y don perfecto. Las pruebas, o sea, las aflicciones, sufrimientos, padecimientos, rechazos, menosprecios, injusticias, enfermedades y pobreza, vienen de Dios. Pero las tentaciones no. Eso es el segundo punto. Dice, no, las tentaciones no las ha mandado Dios. Está otra vez aclarando lo que Jesús dijo, porque en el Padre Nuestro pareciera que fuera Dios. Cuando dice, no nos metas en tentación, entonces dice, ay, entonces Dios es el que me mete en la tentación. Dice, no entiendan mal, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Uno es tentado cuando ve algo como provocativo, pero que realmente no es lo mejor. Y que Dios ve todo, entonces no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, sino que la tentación, ¿de dónde viene? De su propio deseo. De nuestro Papa. Es atraído y seducido, y entonces si yo le doy rienda suelta al deseo, yo quiero y quiero, entonces viene el pecado. Y los pecados siendo consumados traen la muerte. Entonces aclara otra vez que la buena dádiva entonces no es la tentación, sino la prueba. La prueba viene de Dios, pero la tentación viene de mí mismo. O sea, lo bueno brota de lo alto, del Padre de las luces, y lo malo brota de nosotros. Amén. Y lo bueno es algo que nos parecería malo, mientras que la tentación es algo que nos parecería bueno, nos parece lo mejor del mundo, tener esas cosas, disfrutar de esto, conseguir eso nos parece bueno, pero no lo es. Y lo otro es lo que nos parece malo, sufrimientos, y es bueno de parte de Dios. Entonces me enseña la verdadera fe. Y a renovar el entendimiento, ¿no? Le doy gracias a Dios porque la palabra en ese aspecto ha sido la mayor bendición de mi vida, porque ha sido como abrir los ojos a lo que implica la cruz, la aflicción, y es ver cuánta bendición tiene, cuánto valor, cuántas cosas quiere forjar y tratar en mí. Antes uno cree siempre, pues toda la vida ha creído que es lo malo, lo negativo, lo perjudicial, la desgracia. Todo lo contrario, exacto. Renueva nuestro entendimiento. Miremos como decía Pablo respecto a eso de la tentación, también aclaró lo mismo. Hermanos, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que juntamente con la tentación también dará la salida para que puedan soportar. Entonces, la tentación no me venga a decir que no es humana, es de uno. Pero Dios es fiel. Entonces, ¿en qué consistió la buena dádiva de Dios aquí? Que Él no va a dejar que mi tentación sea más fuerte de lo que yo pueda. O sea, que si yo caigo, es por culpa mía, no porque Dios hubiera dejado que me tentara más allá de la cuenta. Y además, Dios da la salida. Ese es el otro buena dádiva y don perfecto de Dios, para que yo pueda hacer, me muestra por dónde logro yo salir de esas. Y si yo no lo hago, entonces ya no es porque Dios no sea bueno, sino porque yo prefiero ir detrás de lo mío. Hebreos dice lo mismo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esto es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, aquí hay dos aspectos que él tiene en cuenta y dice que puede compadecerse. Uno, de mis debilidades, y dos, de mis tentaciones, que son pues prácticamente lo mismo, ¿no?
o van ligadas. Tengo mi debilidad y tengo mis tentaciones y dice, sí, él también fue tentado en todo, pero él no pecó. Y por eso tiene poder, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hoy en día dicen es poderoso para darme todo lo que yo quiero en mis deseos. Y no, es para que yo deje de ser tentado. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ahí está otra vez la gracia, el regalo, el don perfecto, para que yo alcance misericordia. A pesar de que no lo merezco, que soy débil, tendrá misericordia de mí y me entrega la gracia, o sea, el poder de Dios para el oportuno socorro. Sí, si me viene después a darme solamente el perdón, pero yo caigo, entonces no fue oportuno. Pero si me acerco lo suficiente a Dios, tendré un socorro oportuno en la tentación. Tres, la batalla. Miremos qué dice de la batalla espiritual, de la cual ya habíamos mencionado un poquito antes. ¿De dónde vienen las guerras y las batallas dentro de ustedes? ¿No es de sus propios deleites las cuales combaten en sus miembros? Pero ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, batallan y guerrean, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh adúlteras, ¿no saben que tener amistad con el mundo es declararle la guerra a Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El pasaje empieza con una traducción muy mala porque dice es de dónde vienen los conflictos, algo así, y los pleitos entre ustedes. Como que fuera eso, las peleitas que tenemos con unos hermanos con otros. No, ahí está diciendo, usando el término de guerra y de batalla dentro de mí. Y dice, es de sus propios deleites. Que combaten, otro término de guerra, combaten en sus miembros. ¿Cómo es esa batalla entonces? Dice, ustedes están codiciando cosas. Tal como los cristianos de hoy en día codician y codician todo el tiempo, que van a tener más y que quieren más y que Dios, los pastores predican que les va a dar más y que Dios quiere darle más casas, más carros, más plata, más lo que sea, pero siempre buscando algo y no tienen. Matan y arden de envidia. Envidia con los que sí lo tienen. El matar no tiene que ver con matar físicamente, sino que la Biblia dice matar es porque yo aborrezco, le tengo rabia a esa persona que sí logra. Entonces las riquezas de los impíos van a terminar nuestras. Es lo que más repiten a muchos de los predicadores de hoy por el día. Porque les da rabia que ellos tengan riquezas y los cristianos no. No, eso es en el cielo, no aquí. Es allá donde tenemos los tesoros. Y no pueden alcanzarlo. Y batallan y guerrean, pero no obtienen lo que desean. Hoy en día se paran a hacer batallas y guerra espiritual para conseguir cosas. Y para eso no es la batalla. La batalla dice que Jesús batallaba en el Getsemaní, que ahí no se ve clara la traducción. Batallaba, ¿y cómo fue la batalla? Decirle, sí, yo quiero esto, o yo no quiero esta cosa, pero hágase tu voluntad. Entonces, esa es la batalla, que yo quiero lo mío y Dios quiere otra cosa. Es entre Dios y yo, la batalla realmente. Y el diablo que se pone es del lado mío, siempre del lado mío, para que yo me refuerce y me enfatice en lo mío. Pero la batalla se gana cuando al fin pierdo yo y digo, está bien que se haga tu voluntad. Cuando al fin cedo y llega el punto de que de verdad cedo por completo, entonces he ganado la batalla. Pero ellos creen que es pelear contra el diablo, reprender al diablo, porque no me llegan las cosas, porque me está yendo mal y no obtengo lo que yo quiero. Dice, así no es. Más bien pidan, o sea, hablen con Dios, no con el diablo. Y ellos no lo hacen, están hablando con el diablo todo el tiempo, pensando que a él es el que hay que reprender todo el tiempo. Eso no es la batalla que dice la Biblia, de andar reprendiendo al diablo. Y dice, y ustedes piden, algunos ya lo hacen y piden, pero no reciben nada porque piden mal para gastar en sus deleites. Jesús decía una promesa, pidan y se les dará. Pero aquí dice, pero cuidado cómo piden, porque si piden mal, para ustedes, para sus deleites, sus deseos, no van a recibir nada. Y las llama adúlteras. Ahí traducen, almas adúlteras, pero la palabra almas se la inventaron, eso no está en el idioma original. Está diciendo, nosotros somos como la esposa de Jesús, y una esposa que está con otro es una adúltera. Dice usted, cada vez que se vuelve a querer sus deleites, a querer el mundo, todas las cosas de aquí,
usted es una adúltera, ya ha sido infiel a su esposo, porque este mundo no es, el reino de él no vino, no es de este mundo, dice el mismo Jesús. Y es declararle la guerra a Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces cada vez que yo voy y peleo por mis deseos y mis deleites, realmente he cambiado de bando. Estoy peleando en la otra línea, en el otro ejército, en el del diablo, no en el de Dios. Porque la batalla es que es lo que él quiere y no lo que yo quiero. Y lo explica, dice, o piensan que la escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo vino, fue a tomar posesión de mí, de que yo sea solamente de Dios, nunca de mí, nunca de los míos, nunca de las circunstancias, de la plata, de nada más, únicamente de Él. Y me anhela con celos, y por eso dice que me vuelvo enemigo y adúltero. Cada vez que yo prefiero lo mío, prefiero lo del mundo, prefiero lo que me parece que es lo mejor, lo más rico para mí, y en ese caso pierdo la batalla, porque me voy del lado contrario. Y la batalla está perdida, porque siempre ganará Dios. Sométanse pues a Dios. Entonces la orden es que someterme. O sea, creer, tú sabes, Señor, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Entonces no me lo das, está bien. La batalla termina diciendo, está bien, Señor, no voy detrás de lo que quiero, lo que tú quieras. No estoy codiciando más, ni con avaricia, ambición y con envidia. Echo todo afuera mis deseos y mis deleites. Haga lo que quiera, Señor. Cuando me someto, estoy resistiendo al diablo que quiere que yo me centre en mí y que yo me defienda a mí y que yo vaya detrás mío y no de lo de él, como hizo con Adán y Eva. A Eva, ¿qué le dijo? Aunque Dios les quiere dar estas cosas, que esas son, lo quiere prohibir esto, le quiere perjudicar a usted. Más bien tome la vida en sus propias manos y haga su camino por su cuenta. ¿Y quién salió perdiendo? Ella. Entonces el diablo siempre se pone del lado mío. En toda batalla espiritual la batalla es entre Dios y yo. Y el diablo lo que hace es que se pone del lado mío y me toca es a mí negarme a mí mismo y tomar mi cruz, aceptar lo que él quiere. El enemigo se pone de parte nuestra, pero no nos dice todo lo que perderemos espiritualmente y eternamente por batallar de la manera incorrecta. Exacto. Creemos que con eso vamos a salir ganando, y eso es lo que la iglesia de hoy en día cree, haciendo sus batallas equivocadas, contrarias a Dios, como enemigo y declarándole la guerra a Dios. 4. La palabra. El cuarto concepto que Santiago enseña, que es bien hermoso también, es el de la palabra de Dios. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Pues el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces dice claramente, primero, nacimos por la palabra, y le llama la palabra implantada, que decíamos que significaba sembrada en nuestro corazón, en el interior. Y dice entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Deseche toda inmundicia y abundancia de malicia, la sospecha, lo que están haciendo estos que dicen Santiago, mejor no. Cuidado con esa malicia, porque no estoy recibiendo la palabra con mansedumbre. Dejar que me corrija. Cuando yo voy ya con mi doctrina prefijada, que eso le pasa a la mayoría, ya están adoctrinados, digamos un protestante, un testigo de Jehová, ya está adoctrinado y puede leer en la Biblia la cantidad de pasajes que dicen que Jesús es Dios y pasan derecho, no pueden verlo porque ellos no ven sino los pasajes que les enseñaron a ver. Y los de la doctrina de la seguridad de salvación es igual, les enseñan una serie de pasajes y con esos tienen y una serie de definiciones de diccionario inventadas por ellos que no sirven, que no son bíblicas, y se agarran a eso y no cambian, y entonces no pueden leer lo demás, ya van con su malicia, con su ladito, su tendencia. Entonces pueden pasar por un pasaje y siguen derecho, no pueden verlo, y esa palabra es la que me puede salvar. Entonces yo debo llegar listo con mansedumbre para que me destape y me corrija y me alumbre, y entre yo más vaya siendo corregido, más voy encaminándome a la salvación.
Mientras que yo siga aferrado a mi adoctrinamiento, no voy a hacer nada. Y luego dice, por supuesto, que seamos hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, que con solo leer y ya, y cumplí porque ya tengo un plan de lectura anual y leí mi pedacito del día y ya, salió, me paré. Eso no sirve para nada. Es mirando atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, es paseándose por ella, mirando cada cosa de lo que hay y perseverando en ella, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, para ser bienaventurado y para ser salvo. 5. El corazón. El énfasis que más Jesús pone, o toda la Biblia, el corazón. Hermanos míos, no sean muy dados a hacerse maestros a sí mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos tropezamos muchas veces, pero si alguno no tropieza en palabra es porque ha llegado a la madurez. Porque ya tiene integridad, o porque ya se ha entregado por entero. Por esto es capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces dice, cuidado, que se quiere usted dar de maestro, o sea, que es el que dice las cosas. Y eso les pasa a muchos pastores lastimosamente, que cuando hablan, lo hablan con un aire de superioridad y de sapiencia, y cuando uno les escucha diciendo unas barbaridades, unas opiniones de ellos mismos que ni nacieron de la palabra y no se dan cuenta. Pero como son los pastores, ¿cómo se atreve alguien a decirle que no es lo que él dijo? Y lo habla con ese aire de que así, hermano, estas son las cosas. Y no conoce ni la palabra. Dice, y si alguno tropieza en la palabra de lo que enseña, cuidado. Pero el que no tropieza ya ha llegado a la madurez. La palabra madurez también traduce integridad. Ya tiene integridad de corazón. Eso es el corazón. Y también significa algo de entero. O sea, ya soy enteramente de Dios y no es pedazo de Dios, pero otro pedazo de mí. Y cuando una persona ha logrado llegar a eso, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces ya puede hablar cuando Dios le dice que hable, y no hablar y hablar lo que cree y lo que opina, como si tuviera la misma validez si Dios no ha dicho. Como decía el apóstol Pablo, yo hablo delante de Dios y de parte de Dios. Si no es de parte de Dios, ay de mí. Y eso lo dice en varios lados del Antiguo Testamento, ¿no? Que si un profeta va presumiendo de que habló de parte de Dios porque él se le ocurrió, hablando de sus propios intereses desde su propio corazón, Dios lo va a destruir. Porque toda clase de animales, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Bueno, a partir del pasaje que acabamos de leer, que no se las dé de maestro, porque así no va a tropezar algún día, sino que es solamente el cristiano que ha llegado a tener integridad, madurez, entereza por el Señor, ese sí puede refrenar su cuerpo, porque de resto nadie puede domar la lengua. Eso es una regla y es todo ese famoso pasaje de la lengua, que habla mucho más detalles, pero dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pelear contra la lengua? Si no, por mucho que pelee, usted no la puede dominar. Entonces, no puedo pelear con la lengua. Peleo con lo que produjo eso que está en la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente por una misma abertura puede dar agua salada y dulce. Bueno, entonces está diciendo que el asunto no está en el problema de la lengua, sino en la fuente de donde brota lo de la lengua. Como yo no puedo domar la lengua, lo que sí puedo es que mi corazón esté en su sitio correcto, y entonces la lengua no sacará nada. Hay veces que la gente me dice, es que usted dijo tal cosa. Se tratan de acordar algo y dice, pues de pronto yo no me acuerdo, pero yo sé que en mi corazón eso no lo creo, por tanto no pude haberlo dicho. Ahora, si yo lo creyera en mi corazón secreto y no lo quisiera decir porque no quiero que se den cuenta, es posible que se me haya soltado por algún lado y no me di cuenta. Pero si yo sé que mi corazón está en otra convicción completamente diferente, sé que no habría hablado eso que está diciendo ahí. Entonces todo el asunto está
en que yo haya llegado a integridad, tener integridad de corazón, madurez espiritual y por entero en él. Entonces, si mi fuente está corregida, se arregla todo. Pero yo qué hago luchando contra la lengua si no voy a poder ganarle nunca, tratando de controlar mi lengua. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no te colocas en la posición de ser un hacedor de la ley, sino en la de ser un juez de la ley. Pero solo uno es el dador de la ley, y es él quien determina salvación o perdición. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, ya estuvimos hablando de lo de juzgar, que no tiene nada que ver con juzgar conductas, doctrinas o profecías. Sí se debe hacer esa parte de juicio sobre los hermanos. Si están haciendo algo malo, como de forma recurrente, habrá que decírselo. Una caída puntual, todos la tienen desde que se haya arrepentido. Pero de resto, juzgar es juzgar el corazón de las personas. Y dice, si usted juzga la ley, ya se colocó no en la posición de ser un hacedor de la ley. Nosotros estamos por debajo de la ley de Cristo, no por encima. Y entonces Él es el que dio la ley, Él es el que va a ser juez. Yo lo que tengo que hacer es agacharme y cumplirla, no más. Y como la ley tiene que ver con el corazón, yo no puedo juzgar el corazón del otro. Y eso es lo que quiere decir ahí lo del juzgar y lo del murmurar. Bueno, mi esposa había estado estudiando la palabra murmurar y es bien interesante porque murmurar no, normalmente se entiende murmurar como hablar pasito del otro o hablar a espaldas del otro. Yo he escuchado hermanos que dicen que el pecado peor es que yo le diga a un tercero algo en vez de decírselo de frente, que es la clave es decirlo de frente. De esto se llama murmurar. Es posible que en español eso sea más o menos su significado, pero no en la Biblia. Uno ve en el Antiguo Testamento que muchas veces se murmuraron y era a grito entero, murmuraron contra Dios porque los mandó a conquistar la tierra prometida y diciendo usted lo que tiene es una mala intención de llevarnos para que nos maten a nosotros y se esclavicen nuestros hijos. Entonces murmurar no necesariamente era algo en silencio y pasito o a unas espaldas, sino que fue de frente, que se lo dijeron a Dios y llorando y gritando. Entonces murmurar y juzgar en ese caso es un sinónimo prácticamente, porque están juzgando el corazón de Dios. Y cada vez que alguien dice, es que usted lo que pasa es que tiene rabia porque me está reprendiendo, usted lo que pasa es que es un criticón, usted ya está juzgando. ¿Por qué razón está haciéndolo cuando me reprende? Estoy murmurando de ese hermano. Y, como pues le pasaba también al pueblo con Moisés, que también le juzgaban que tuviera intenciones malvadas también él. Y Moisés le dice, entiendan que ustedes no están juzgando, murmurando de mí, sino están murmurando es de Dios directamente. Es de Él y Él está escuchando sus murmuraciones. Porque lo que yo he hablado, lo hablo porque Dios me dijo que lo hablara. O lo que Por lo que yo he hecho, lo he hecho porque Dios me ha dicho que lo haga. No soy yo. Yo no soy nadie, decía él. Eso es murmurar. Y en el Nuevo Testamento se ve mucho más. No, y que la ira por ese pecado murmurar es muy fuerte. Demasiado fuerte lo que sea. O sea, lo que deja ver lo aborrecible que es ese pecado de la murmuración. Entonces la murmuración no es, como decíamos, eso de que hablar a espaldas, no. Murmuración es suponer, es juzgar, suponer que el otro tiene alguna intención, cuando yo lo digo. Cuando la ley de Cristo dice que cada uno en su corazón es que se las arregla con Dios y que él conoce mi corazón y él me va a juzgar por mi corazón. Entonces yo no puedo conocer el corazón del otro a menos que haya un poco de evidencias claras de que muestren que sí hay un corazón malintencionado. Yo no puedo señalar eso del corazón y señalar que ese corazón es más malo que el mío, porque solo Dios puede saberlo. Y me acuerdo en este momento de un pasaje en el Nuevo Testamento que, recordando lo que había pasado con el pueblo de Israel en el desierto, dice, y no murmuren para que no perezcan por el destructor. O sea, es una advertencia otra vez, cuidado con eso y de murmurar suponiendo en Dios intenciones malvadas cuando les ordena algo. Y Pablo decía algo así, que yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, ni yo me juzgo a mí mismo, pero el que me juzga es Dios. Y Dios me va a juzgar en ese día los secretos de los hombres.
Sí, es muy impactante porque en ese pasaje Pablo dice que muy poco, o sea, aparentemente parecía una actitud engreída, creída, muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, o ni yo mismo me juzgo. El que me juzga es el Señor. Y yo decía, uy Señor, ¿por qué dejas esa palabra, esa frase ahí? El que tenga un corazón que no se agarra para decir, el que me juzga es el Señor. Usted ni se atreva a reprenderme, a exhortarme, porque el que me juzga. Pero ahí en el contexto, Pablo está diciendo que esperemos el juicio de Dios, el cual sacará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. O sea, que lo que se está refiriendo es al no juzgar lo que estamos entendiendo, el corazón, las intenciones, los motivos y las actitudes, porque de ese juicio se va a encargar Dios y no nosotros. Exacto, no es que solo me juzga el Señor cuando me ven pecando, no, si me ven pecando tienen que hacerlo, porque es la orden que le da el apóstol Pablo. Juzgue al hermano, usted cómo así que lo va a dejar viviendo así, echen fuera a este otro hermano que no quiere cambiar. Cuando es conductas concretas, es cuando es el corazón. Por eso dice, en ese caso ni me juzgo yo, porque hasta donde yo veo mi corazón está bien, y él lo decía ahí también, pero eso hasta donde yo veo, y yo no veo todo mi corazón. Yo necesito cada día que Dios me destape y me siga destapando. Hasta el día de mi muerte tendré necesidad de que Él siga destapando cosas que van surgiendo ocultas en mi corazón y que yo no veía antes. Entonces, en la medida que yo estoy metido cada día con la presencia de Dios y en la palabra de Dios, Él se las arregla con una espada a destaparme las cosas que están en mí. Y yo mientras tanto no puedo juzgar cosas de mi corazón que yo no veo. Entonces dice, yo en esa parte no me juzgo, yo dejo que, aunque no tengo nada mala conciencia, yo sé que el que me juzga es Él. Mira las frases que dijo Jesús al respecto, que era lo que Santiago estaba aclarando y ampliando. Por esto les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pero, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues primero dice otra vez que cualquier palabra ociosa que yo diga, creyendo que no, lo digo de aposta, se le mando la frasecita que le va a leer al otro, a pesar de que no fue correcta y no vino de parte de Dios, dice, voy a tener que dar cuenta en ese día del juicio. Mis palabras serán para justificarme o condenarme. Pero enseguida dice, el problema es que hay en mi tesoro, que hay en mi corazón. Entonces, si mi corazón es bueno, va a sacar buenas cosas. Y eso lo dijo cuando le estaban juzgando a Jesús, diciendo que eso que él hacía, echar demonios, lo hacía de parte de Belcebú, de Satanás. Y entonces él les dice, pues por los frutos que ustedes pueden conocer si un árbol es bueno o malo. Porque un árbol malo no puede producir frutos buenos. Y ustedes ven no solamente que yo echo demonios, que eso es un don, sino cambio de vidas. Eso es el fruto. Entonces ustedes no pueden decir, sí, es cierto, aplaudimos el cambio de vida que se ve, cómo restaura pecadores para que vivan una vida otra vez para Dios, pero usted viene del diablo. Entonces, ¿qué es lo que también escucha uno todavía en mucha gente, ¿no? Como son malos, el problema no es él, sino eran ellos. Por ser malos, juzgan equivocadamente, diciendo, no, usted tiene que tener algo malo. Yo recuerdo a alguien que recibió una profecía sobre otra persona diciéndole que él era como su hermano mayor y que tenía que ir a que él le afirmara el evangelio, y él no, ni por nada, no sé si hubo esa profecía, él mismo la recibió solo, sin embargo no la hizo porque significaba reconocer el otro como mayor y decía, no, el otro quién sabe que tenga, y siempre generando la sospecha y la malicia, que es lo que hacen los fariseos aquí, sospechando de Jesús, sembrando la mala sospecha y la malicia con respecto a Jesús, a pesar de los frutos, a pesar del testimonio que Dios estaba dando respecto a Jesús. Dice, entonces el problema no es que yo tenga los frutos malos, sino que ustedes son malos y por eso hablan lo que no es, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que arreglar el corazón. Seis. La sabiduría. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Muestre de la buena manera de vivir sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si ustedes tienen celos, amargura y rivalidad en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, al mal, demoníaca. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, que escucha razones, equitativa, que persuade, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. el apóstol Pablo dice que la sabiduría solo la obtienen, es como el principal fruto, el primer fruto, la evidencia de que un cristiano es espiritual y de que es un cristiano maduro. A ese es el que viene sabiduría de Dios. El otro, la sabiduría humana, el terrenal, dice la del alma, el hombre animal, como el hombre que natural, dicen ahí, pero es del alma, la palabra alma. Yo lo invento el término en español, al mal, porque viene del alma. Es el que todo lo maneja por la razón, la ciencia, la tecnología, lo que sea. Y dice, y el carnal solo puede con la lechecita, pero el único que tiene sabiduría y discernimiento es el cristiano maduro. Y lo que está haciendo Santiago es eso, sacudirnos, confrontarnos, como pellizcarnos, pues pellizquese y camine, que mire, no se quede estancado ahí, contento ahí en su nivel espiritual maluco y mediocre, que tiene más por delante. Lo que Dios tiene ofrece por delante es mucho más grande y más hermoso. Entonces, usted se cree sabio y entendido, pues déjeme ver su manera de vivir, que es buena. Eso tiene un testimonio de vida. Y sus obras en sabia mansedumbre. Pero el otro no, el que dice que tiene celos, amargura, rivalidad en su corazón, dice, ni se jacte ni mienta contra la verdad. Entonces, cuando alguien el celo lo tiene ahí con la competencia con el otro, o tiene rabia contra alguien, y desde ahí argumenta y dice, no, yo por esta razón es que yo no acepto y no creo, pero porque está amargado, y rechaza y da argumentos y razonamientos y aún versículos mal manejados, pero con su rabiecita por dentro, dice, esa sabiduría no es de Dios. Será una sabiduría terrenal, o sea, la científica, digamos, al mal, que digamos la humana, y demoníaca, diabólica, como el diablo, es de los demonios. Pero la otra sabiduría es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo se caracteriza? Dice, primeramente es pura, o sea, no tiene otra intención, no tiene un corazón con doble manera de presentarse. Por eso dice más adelante, sin hipocresía. Entonces lo primero que Dios trata es el corazón. Esa es la verdadera sabiduría, el corazón. Ahí no es tanto es el comportamiento, si es un tipo malgeniado o no malgeniado, no. Ahí se refiere mucho más allá, que tiene sus celos, amargura, su cosita, o tiene un corazón puro. Es pacífica. Se puede hablar fuerte y duro, como está hablando Santiago mismo en toda su carta, pero es en paz. Que escucha razones. No es que es cerrado a la banda, lo que es ahí, no. Él razona con la persona, es equitativa y justa con lo que dicen y lo hablan y busca en base a un equilibrio correcto. Que persuade, no que impone, como hacen hoy en día muchos ministros. Es que así, punto, porque lo dije yo, y así es porque soy yo el que hablo. No, eso no tiene nada, en la Biblia no existe esa opción. Eso lo hizo la Iglesia Católica con sus dogmas de fe, que los impone, o la Iglesia Protestante con su teología, que nadie puede pensar distinto de lo que ya la teología dice. Y llena de misericordia y de buenos frutos. Hay frutos en uno y en la persona que es ministrada con sabiduría verdadera. Es imparcial. No está con su tendencia, con su ladito, con su buscar primero el apoyo a un lado o al otro. Cuidado. Entonces el trato es en el corazón. Simplemente la sabiduría no opera, como dicen Proverbios, en la mente, sino en el corazón. Entonces no importa que yo tenga un conocimiento y una erudición teológica gigantesca, eso no significa que tenga sabiduría. Eso lo llama Proverbios un necio. El sabio es el que ha aprendido a tener un corazón regañable, reprendible, enseñable por Dios, humilde ante Dios, manso, como dice aquí, un corazón puro. Y entonces Dios puede hablarle lo que tiene que hablarle. Y luego dice, y el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La Reina Valera traduce, en vez de decir por aquellos, pone para aquellos. Pero no es. O sea, la sabiduría es un fruto de justicia, no es un don, es un fruto. Hay un don que se llama palabra de sabiduría, que son palabritas, frases sueltas que le salen a las personas que tienen ese don. Pero la sabiduría en sí es un fruto que deben tener todos.
Los dones tienen, uno es un don, el otro tiene otro don, pero no puede uno aplicárselo a todos. Pero los frutos sí es para todos. Es un fruto de justicia. Siete. El amor. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pues si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, que estén calienticos y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues aquí está dando la clase de amor verdadero, ¿no? Usted está engañando su corazón con una religión vana cuando usted no está haciendo algo por sus hermanos en la fe. Cuando usted se contenta es con ir a la iglesia, ser fiel a su pastor y traer el diezmo a la iglesia, pero sus hermanos que están necesitados, huérfanos, abandonados, que necesitan, que no tuvieron empleo, cosas así, y yo puedo hacer algo, digo, no, primero yo y primero mi familia, primero los míos, porque primero está la familia que los hermanos en la fe, que es al revés en la Biblia. Entonces no tengo amor. Si no es un amor en hechos y en verdad, así yo diga, les bendiga, Dios me dice y les profetizo que les va a ir bien y que van a estar calientes, o sea, tienen su abrigo y su comida, y ya, y no hago nada por ellos. Alguien decía, no, es que yo no puedo hacer nada por alguien, porque qué tal que Dios lo esté aprobando, afligiéndolo con eso, entonces yo no puedo darle plata porque entonces le estaría haciendo un daño. Cuidado con esa frase, porque más bien está probándome a mí qué tan generoso soy yo. Y uso ese argumentico que usan algunos para no cumplir con lo que Dios ordena. Y lo más lamentable es que el mismo Jesús, a los que vieron y no hicieron, les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque me vieron con hambre y no me dieron de comerme. Y se refiere a los que son del rebaño, ¿no? Dice, apártense de mí, porque ustedes vieron a mis hermanos más pequeños con necesidades y no hicieron nada. O sea, que verlos así es lo que el Señor espera, es ayudar, ¿no? Exacto. Lo otro. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y ustedes miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dicen al pobre, quédate allí de pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no están juzgando entre ustedes y vienen a ser jueces con malignos argumentos? Los argumentos que usa la iglesia de hoy, ¿no? Si alguien es pobre es porque algún pecado tiene, alguna atadura, alguna cosa hizo, algún espíritu de los ancestros que trae desde atrás y no puede salir de su ruina. Está juzgando con malignos argumentos. Y lo otro que yo he visto que ya hacen en algunas iglesias grandes, las de los ungidos, tienen sillas especiales de adelante con nombre propio para los que son ricos, son importantes socialmente, políticamente, que asistan. A los demás, allá está el puesto de atrás para la montonera. Entonces hacen una acepción de personas. O sea, no hay verdadero amor y estoy juzgando. ¿Y qué sigue diciendo Santiago? Escuchen, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. Recuerdo una vez un pobre que me decía, no, yo sí, nos vamos para el infierno más que cualquier otro, porque yo me he quejado más de mi pobreza que un rico. Y así le enseñaban en su iglesia, él lo decía porque así lo ha aprendido la iglesia. Dijo, pues claro, es que el rico no se queja porque no tiene que quejarse. Pero si el rico llega medio a empobrecerse un poco, los ricos se llegan a quebrar, se suicidan. Ellos no son capaces de manejar eso. No lo soportan que lleguen a quedar en ruina. Mientras que un pobre está manejando siempre eso en su vida. Claro, él tiene que aprender a no quejarse, a tener contentamiento, a tener fe, a tener gozo.
pero y va a ser rico en fe y heredero del reino. Dios lo preparó para eso. O sea, en el día del que llegamos al cielo, ellos son los que están arriba, así lo dice Jesús, que son bienaventurados los discípulos pobres, porque de ellos es el reino. Pero hay de los ricos, de los discípulos ricos, porque ya recibieron todo su consuelo aquí, en la tierra, y no tienen más. Y cuando yo miro al pobre y le insulto de alguna manera, le juzgo de alguna manera, lo miro como que algo tiene que tener mal, en vez de reconocer que es al revés, como dice, no me he echado colirio en los ojos, como dice Jesús en Apocalipsis, para que yo vea que a los amados son los que Él reprende y castiga y les va y sufren en la tierra. Los que no aman, los bastardos los dejan en paz, no les dice, no les hace nada, les va bien en la tierra, como pasó con el rey Saúl y el rey David. El rey David, que era el amado, siempre fue perseguido, humillado, afrentado y huyendo, mientras que el rey Saúl todo le fue bien, ganaba todas sus guerras, pero había sido desechado por Dios y no quería ni que oraran por él. Ya no quiero nada más de él. Y ese es el ungido que hoy en día hay. Saúl era un ungido, pero ¿qué clase de ungido? Si en verdad ustedes cumplen la ley del rey conforme a la escritura, dos puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y ya vimos toda la explicación que está citando y explicando lo que Jesús dijo cuando usa esos mismos dos mandatos del Antiguo Testamento, no matarás y no cometerás adulterio, para explicar que hay una orden mucho más arriba, que es con solo desear una mujer, con solo yo enojarme con mi hermano, con solo menospreciarlo, yo ya soy asesino. Entonces dice, usted no comete adulterio, pero está matando, le dice. A aquel que a los ricos les puso cierta preferencia, los reconoce como que sí están con Dios, sí están en lo correcto, y al pobre no. Entonces dice, si usted lo ama como a sí mismo, ahí es cuando está haciendo lo correcto. Esa es la ley del rey. Es amarlo igual que yo. No es darle las migajas, sino es buscar que él esté en el mismo nivel que yo. Y, o si no, seré un transgresor de la ley del rey. O sea, todo el amor respecto al necesitado y pobre tiene que ser concreto en hechos, en valoración por las personas. Así hablen y así hagan como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. La misericordia prevalece sobre el juicio. Entonces, cuando se está hablando de tener misericordia de alguien y de no juzgarlo, está refiriéndose a alguien necesitado, porque el contexto está hablando de eso, de la pobreza, del que está haciéndole falta. Dicen, usted tiene que tener misericordia de él y ver cómo le ayuda, qué hace por él. Y vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad, esta ley que está diciendo cómo yo debo amar a mi hermano. Y si no, voy a ser juzgado también yo sin misericordia. Pero veamos otro aspecto más del amor que Dios espera. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y otro le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, bueno, esa es la última frase con la que termina los dos conceptos que vamos a ver a continuación. Pero básicamente dice es si alguien se extravió de la verdad y está en pecado y otro le hace volver del error de su camino, camino se refiere al camino, a la vida, va a salvar su alma y va a cubrir multitud de pecados. Entonces el amor verdadero es hacer algo por aquel que está extraviado, por aquel que está en pecado, que está mal, caminando mal, para volverlo a la verdad y para que camine como debe caminar, porque de esa forma salvo su alma y cubro multitud de pecados. Cubrir multitud de pecados no es encubrir los pecados, no, es de que deje los pecados, es rescatarlo de eso para que camine como debe caminar. 1. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, un primer caso de cómo se restaura a alguien
Es diciéndole las cosas, como siempre es en la Biblia, reprendiendo, redarguyendo, corrigiendo. Y ese confiesen, se conoce que la palabra confesar también significa reconocer. Entonces, uno de ellos cuando son reprendidos reconocen su pecado. Sí, es cierto, estoy mal, en esto estoy equivocado, tengo que corregirme. Y dice, y entonces el amor se manifiesta orando por ellos para que sean sanados. Ahí la palabra sanado, o nuevamente decíamos que no es la misma que se usa para las sanidades físicas. Esa se usa en los evangelios y hechos, pero nunca más se vuelve a usar en las cartas. En las cartas las pocas veces que aparece es esta otra palabra griega que se refiere a la sanidad interior. En este caso, sanidad del pecado. Alguien está en un estado de pecado y no puede salir de eso, o un estado equivocado de la doctrina, y reconoce que está mal, entonces empezar a orar por él, porque la oración eficaz del justo puede mucho. 2. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí hay otra vez oración. El Elías estaba interesado era en la conversión de Israel. Todo Israel se había vuelto a adorar a Baal. Y entonces él orando, Dios le mostró, pídale a Dios que envíe un juicio temporal. No un juicio para destrucción, sino un juicio para que sufrieran y se dieran cuenta que Dios era Dios, que era el verdadero Dios, y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, no simplemente es la forma de amar a un pecador, no es dejarlo en su pecado y decirle no importa, le doy la palmadita en la espalda, de todos modos Dios lo ama. No, usted está en pecado, usted tiene que reprendérsele. Y si lo reconoce, oro para que se restaure el pecado. Y si no, oro para que más bien Dios meta la mano y traiga de alguna forma algo que le sacude y sepa que fue juzgado por Dios y que Dios le mandó una reprensión. Y después de que ya se dan cuenta y reconocen eso, pues él oró después de que ya todo el pueblo dijo, sí, Jehová es Dios y no Baal. Y rechazó eso, ya rechazaron eso y mataron a todos los profetas de Baal y los sacerdotes de Baal y de Acera. Entonces oró y dice que el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y miremos en el sentido espiritual, esos mismos dos conceptos. La lluvia siempre se refiere a la bendición del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces va a venir la bendición y va a producirse fruto espiritual. El objetivo es ese. Pero el método no es tener misericordia al otro y decirle muy bien, muy bonito. No, es misericordia y reprenderlo, y corregirlo, y buscar la manera de salvarlo. Y en base a eso, la oración puede ser para que sea sanado porque ya reconoce, o para que Dios le reprenda, le sacuda, le envíe algo, y entonces pueda venir otra vez la lluvia de Dios y el fruto sea producido. Resumamos pues esos 7 puntos que vimos de Santiago. Conversión, Él no habla de la conversión, ya le habla a gente que ya está convertida. ¿Y qué les va diciendo? fe con obras. El primer tema grande es la fe con obras. Que no es una fe cualquiera, sino que ahora ya la fe sin obras fue con la que me convertí. Ahora tiene que caminar en una fe con obras. Batalla igual deleites, someterse a Dios. Entonces, el primer punto de los 7, fe con obras. Aquí vemos un segundo punto, el de la batalla, que dijimos que era parte de la fe. Creer que Dios no me da un deleite porque Él quiere. Bueno, Él acepto, me someto a Dios, y esa es la forma de ganar la batalla espiritual. Y no me someto a mi deleite a seguir luchando por conseguirlo, sino a lo que Dios quiere. Gozarse y gloriarse en las pruebas. Entonces ahí se ven los dos aspectos. El deleite es lo que yo quiero que me venga, y la prueba es lo que yo no quiero que me venga. Como siempre hemos dicho, esos son los dos grandes aspectos que la Biblia plantea en la batalla y en la fe. Yo creo que Dios quiere, me mandó esas pruebas y me puedo gozar en eso, me puedo gloriar en eso. Cuarto punto. Sabiduría. El cuarto de lo que habla Santiago es la verdadera sabiduría de Dios, que es del cristiano maduro, el cristiano que avanza. El otro se queda estancado en la conversión y ya es creyente y se acabó. No, y dice que la sabiduría viene, según Proverbios, porque estoy metido en la palabra y porque tengo un corazón regañable, corregible y humillado. Y manso. La palabra de Dios. Ese es el quinto punto. Corazón, lengua, juicios.
Y dice, de mi corazón es cuando habla la lengua y también cuando pronuncio juicios juzgando el corazón. Entonces, la sabiduría tiene que ver con esos dos aspectos que estábamos diciendo. En Proverbios pone como requisitos. Uno, escudriñar la palabra como a tesoros, esculcarla, buscarla, anhelarla, querer entenderla y no quedarse en una lecturita. Esto no sirve para nada. Nadie quiere sabiduría así. Y la sabiduría es la capacidad de escuchar a Dios hablándome y corrigiendo mi vida y corrigiendo mi caminar. Y el corazón. La otro requisito es que yo sea regañable. Dice, si yo escucha mis reprensiones, si usted no las escucha, usted no tendrá sabiduría jamás. Amor. Y el séptimo punto que vimos de Santiago es el amor. O sea, está presentando una serie de mensajes demasiado fundamentales para que no nos quedemos estancados. El amor dirigido en dos asuntos, en dos maneras, a dos clases de personas. Al pobre y al pecador. Al pobre es cuando tengo misericordia y tengo que dar en hechos y en verdad de mis bienes. Y al pecador, que tengo que corregirle y llevarlo hasta que deje el pecado, hasta que deje su error, hasta que deje la mentira y vuelva a la verdad y deje su extravío. Salvación. Y eso conduce todo a la salvación. Está predicando el Evangelio. Es el mismo Evangelio que ha presentado el apóstol Pedro y el mismo Evangelio que enseña Jesús. A los que se convierten, los llama en los Evangelios. Creyentes. Y en toda la Biblia, ¿no? Los creyentes, los que ya creyeron sin fe, sin obras. Pero los que viven como deben vivir. Discípulos. El discípulo es el que obtiene la salvación. El discípulo es el que su fe verdadera se compone de esos dos aspectos que dijimos en la primera. Negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Porque negarse a sí mismo es que mis deleites me jalan para un lado, digo no, es lo que Él quiera. Y tomar mi cruz es los padecimientos que me vienen y es lo que Él quiera. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, Señor. Y lo mismo cuando Jesús habla de los requisitos para ser discípulo, en cuanto a la sabiduría, en cuanto a la palabra. Permanecer en su palabra. Claramente dice, es el que permanece en su palabra, es el que se vuelve su discípulo y el que va a conocer la verdad. Y va a hacerlo, esa verdad lo va a hacer libre. Conocer la verdad es lo que se llama la verdadera sabiduría. Y libre es el fruto que produce libre del pecado, que sería el punto que tenemos aquí solo bajo el título amor. Integridad de corazón. Que es el gran mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. La integridad de corazón. Solo teniendo esos puntos que están aquí nombrados, yo me salvo. Ese es el mismo evangelio de siempre. La unidad del evangelio, la armonía del evangelio, en que Jesús enseñó, que Pedro enseña, que Pablo enseña, que Santiago enseña, es completa. Y si uno mira Hebreos, que sería para después, uno ve que es el mismo punto. Y eso produce un fruto. Y el fruto máximo es el amor. Pero hay más cosas del fruto, como la santidad.